El grupo acerero alemán Stahl Holding Saar Group acaba de cerrar un acuerdo de compraventa de 6.000 toneladas de hidrógeno renovable, RFNBO, que empezará a comprar a partir del año 2029 al desarrollador francés Verso Energy. Este acuerdo es una pequeña parte de la licitación total que contempla hasta 50.000 toneladas de hidrógeno al año y ha sido lanzada por el grupo alemán, que estima además que su demanda total se elevará hasta las 120.000 toneladas de hidrógeno al año, el equivalente más o menos a 1,2 gigavatios. Una noticia que desde luego nos llena de optimismo y que deja entrever que muchos de los consumidores que tendremos en el mundo del hidrógeno no tienen otra alternativa y por tanto el hidrógeno será la única solución que tengan para descarbonizarse. Volvemos del verano, volvemos con fuerza. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Estamos de vuelta, iniciamos nuevo curso y no podíamos hacerlo de mejor manera que invitando a Thibaut, responsable de desarrollo de negocio en Methanol Reformer. Thibaut, por fin estás con nosotros después de mucho tiempo hablándolo y que al final no terminábamos de concretarlo, así que bienvenido al podcast del hidrógeno. Hola, buenos Bryce. Muchas gracias por la invitación y muy impaciente de explicar un poco lo que estamos haciendo en Metal Reformer también. Buenas tardes, Thibaut. Un placer que estés aquí después también de tantos años que te conocemos. En primer lugar, y antes de empezar con las preguntas que tenemos preparadas y con la entrevista, ¿nos podrías contar un poco quién eres, de dónde vienes y la empresa a la que representas, a Methanol Reformer? Claro, pues rápidamente tengo un perfil un poco específico. Históricamente soy un financiero, no soy un técnico, pero he pasado la mayoría de mi vida en terreno y con ingenieros. Históricamente vengo, como muchos, digamos, en el mundo de la energía, vengo del mundo del gas y del petróleo y he decidido entrar hace un par de años, un poco antes del COVID, dentro del mundo del hidrógeno. ¿Vale? He pasado 4 o 5 años en este mundo como consultor y trabajando para empresas del sector y me cambié a principios de 2025 a Metal Reformer por distintas razones. Bueno, básicamente Metal Reformer lo vamos a ver un poco más en detalle, pero es una empresa que desarrolla una tecnología para generar hidrógeno a partir de metanol. Y, y me gustó bastante porque veía un poco que en el mundo del hidrógeno, tal como lo conocemos, empresas de electrolizadores, de movilidad, etcétera, etcétera, veía que los proyectos iban un poco lento de mi punto de vista y que había todavía bastantes barreras para que el mercado se podría desarrollar de manera importante, por lo menos a corto y mediano plazo. Y justamente conocí a Metal Reformer desde hace tiempo y me pareció una tecnología que encajaba perfectamente dentro de donde estamos hoy en este mercado para acelerar un poco los proyectos que, no me gusta decirlo, pero la verdad es que algunos van un poco lento. Porque, ¿qué hacéis exactamente en la empresa en Methanol Reformer? Bueno, para hacer un resumen muy simple, históricamente, Metal Reformer es una empresa que tiene menos de 4 años, ¿vale? Inicialmente hemos comprado una patente a una empresa de Estados Unidos, ¿vale? De una máquina que, para resumirlo de manera muy simple, lo veremos más en detalle después, supongo, pero es un reformador de metanol. Significa que es una máquina que usa metanol líquido como feedstock y el reformador pues produce hidrógeno a la salida de la máquina. Entonces, eso es la tecnología inicial. Veremos después que alrededor de esta tecnología que ya hemos comprado a esta empresa de Estados Unidos, pues ahora hemos desarrollado una gama de productos y de soluciones que usan como corazón el reformador de metanol. Pero básicamente
el corazón de la empresa es esta máquina que transforma metanol líquido en hidrógeno. Pues si te parece, Thibaut, vamos ya al grano y empezamos con la pregunta que seguro que estás deseando que te hagamos y es ¿cómo funciona esa máquina que transforma el metanol para liberar hidrógeno? ¿Cómo funciona este proceso? Vale, perfecto. Bueno, siempre es una pregunta un poco difícil porque depende de qué tipo de público, con qué tipo de público estamos hablando. Pero para hacer un resumen, nosotros lo que usamos como feedstock no es únicamente metanol, es una mezcla, digamos, de metanol con agua desmineralizada, ¿vale? Eso es lo que consideramos como el feedstock. Esta mezcla entra dentro del reformador y dentro del reformador, pues esta mezcla se vaporiza a una temperatura bastante alta, entre 300 y 400 grados Celsius, que es más baja, por ejemplo, que el reformador de gas natural, que para el gas natural estamos arriba de los 800 grados, pues aquí con 300, 400 grados, esta vaporización funciona perfectamente. Básicamente, esta mezcla entra dentro del reformador, se vaporiza, ¿vale? Y después hay una purificación que se hace de esta reacción con una membrana para proporcionar un hidrógeno de alta pureza, ¿vale? Para cualquier tipo de aplicación que usa hidrógeno. Básicamente, para entrar un poco más en detalle, entonces se bombea esta mezcla de metanol y agua al generador, se vaporiza, entra en el reactor. El reactor se compone de un catalizador, ¿vale? Que promueve esta reacción, que convierte la materia prima, digamos, el feedstock, en un reformado, lo que llamamos nosotros un reformado. Y este reformado entra entonces dentro del purificador que permite un paso selectivo del hidrógeno. El hidrógeno que se produce a este momento es un hidrógeno entonces de alta pureza que pasa por el purificador, que se enfría y que se pone a disposición, por ejemplo, o de una pila o de una celda de combustible o de un consumo directo de hidrógeno. Eso es el funcionamiento básico del reformador. Podemos agregar también que este reformador, entonces la reacción, el resultado de esta reacción que se hace dentro del reformador, hay un parte del reformador que no ha pasado por el proceso total del reformador y entonces este refinado se alimenta con el quemador del generador de hidrógeno y se quema. Y eso permite proporcionar el calor necesario para sostener una reacción, digamos, endotérmica al reformador de vapor. ¿Qué significa eso en un resumen muy simple? Es que la parte del hidrógeno que no se produce y se usa como uso final se reintegra dentro del reformador y permite ser el combustible interno del reformador. La ventaja de eso es que una vez que el reformador funciona de manera autónoma. No necesita estar enchufado, por ejemplo, porque recuperamos una parte de la energía producida como combustible interno para el reformador. Pues en resumen, es un equipo que es una de sus ventajas también bastante compacto, que incluye dentro de la misma máquina un reformador y un sistema de purificación. Aquí cuando hablas de bastante compacto, bueno, hablaremos luego de tamaños, pero ¿a qué te refieres con compacto? Básicamente, el modelo básico, el histórico que hemos desarrollado, para tener una idea, estamos hablando de 1 metro por 1,50 m por 2 metros. No, yo traté de pensarlo para saber un poco qué sería para la gente de toda la vida una comparación. Yo diría que es el tamaño de 2 lavadoras que tenemos en casa, más o menos. Vale, vale. Y tú has hablado también de un catalizador que supongo que es una de las claves, ¿no?, de todo el proceso. Uh-huh. ¿Ese catalizador qué es? Pues el catalizador básicamente es el corazón de la máquina, ¿vale? Este catalizador no voy a explicar muy en detalle porque básicamente es parte de la licencia que hemos comprado. El catalizador en sí
junto con el software que usamos para que funcione toda la máquina, es un poco la parte confidencial de la máquina. Aquí, Thibaut, yo recuerdo, por ejemplo, hace un par de años que habíamos hecho un estudio, ¿no? de unidades de cracking, de amoníaco, incluso de reformado de metanol también. Y recuerdo haber visto algún caso de tecnologías existentes, pero particularmente, por ejemplo, me viene a la mente una industria siderúrgica que tenía reformado de metanol para, pues, luego procesos de consumo de hidrógeno. Pero era una solución con un TRL muy bajo. Había pocos casos comerciales realmente en marcha. ¿Cómo está esto ahora? ¿O cómo tenéis vosotros esta tecnología ya desplegada o madura? ¿Cuál es su estado? Pues muy simple. Nosotros hemos comprado una tecnología bastante avanzada y la hemos mejorado un montón. Y ahora estamos en un TRL 9. Significa que el producto ya, el reformador, es un producto finalizado y comercializado y que está en funcionamiento. Ah, o Entonces, sea, vosotros hemos ya lo cambiado habéis bastantes puesto cosas. en funcionamiento, Tibo. O sea, esto ya está funcionando en Sí, industrias o en proyectos piloto y demás. exactamente. Y además, tú sabes que yo los proyectos pilotos me gustan, los necesitamos, pero yo creo que justamente con este producto ya vamos mucho más allá que proyectos pilotos. Ahora estamos realmente en la fase de poner el reformador de metanol en proyectos reales de grande escala. Ajá. ¿Tienes algún ejemplo así de qué tipo de proyectos estáis trabajando hoy en día, sectores, aplicaciones y demás? Sí, sí, vale. Básicamente, los modelos históricos de reformadores de metanol que usan exactamente la misma tecnología que la nuestra ya están instalados, algunos en Estados Unidos, y acabamos de instalar uno en Saudi Arabia, en NEOM. Y Anda. antes del fin del año, esos son los modelos, digamos, un poco más pequeños. Y los modelos, el básico que tenemos nosotros, que produce alrededor de 10 kilos de hidrógeno a la hora, estos modelos vamos a instalar antes de fines de 2025 uno en Noruega, ¿vale? Que ya ha llegado en Noruega y vamos a hacer el commissioning en un par de semanas. Y vamos a instalar también dos máquinas, pero lo hablaremos después, que llamamos Inomad, que es un reformador asociado con una pila de combustible para producir electricidad. Y este producto ya lo vamos a instalar este año, uno en España y otro en Holanda. Pero ¿qué tipo más allá de las geografías, qué tipo de sectores os lo están demandando? Bueno, hoy básicamente es muy amplio, que es una buena cosa y un problema porque tenemos que enfocarnos realmente en los mercados que tienen un futuro, que representan una oportunidad a corto y mediano plazo. Hoy en día yo te diría que el mercado realmente donde veo que la demanda es la más alta y la probabilidad que salen proyectos reales es más importante es el sector marítimo. Yo diría que el sector marítimo para nosotros es clave, considerando que el sector marítimo tiene unas características, que es un sector que realmente se ha comprometido con la descarbonización de sus actividades. La IMO, que es la International Maritime Organization, realmente para 2030 ya tiene unos objetivos bastante ambiciosos de reducciones de emisiones de CO2 y sabemos que el sector marítimo es un sector que contamina bastante, pero no solamente es un sector interesante por el tema de las emisiones de CO2, pero también porque básicamente el sector marítimo es un sector que emite, además de CO2, que emite también partículas contaminantes. En, en concreto NOx y SOx. Y eso hoy en día dentro de los puertos es un tema clave. Entonces, realmente es un sector donde hay una demanda muy alta para barcos limpios, digamos, y estos barcos que tienen que estar limpios de CO2 y de partículas contaminantes, tienen que estar listos en el mercado eh, en 2030 o antes. Y estos Claro, barcos, pero yo construirlos es un tiempo. aquí, Tibo, o sea, yo por ejemplo, hablamos del sector marítimo, ¿no? Un sector marítimo, eh, a ver, yo es que me viene a la mente a los barcos con los que trabajamos nosotros, que son barcos que tienen motores de entre
no sé, 10, 30 megavatios quizás. Eso consume toneladas de combustible por hora, ¿no? Entonces, cuando pienso en estas soluciones pequeñas, claro, entiendo que que no es para la propulsión del barco, ¿no? Entiendo que este reformado al metanol será, o sea, el valor que le ven ellos será para otras cosas, ¿o me equivoco? Tengo los dos, a ver, hoy en día tenemos dos tipos de soluciones para el marítimo. Y te va a sorprender, pero sí, tengo muchos barcos que usan esta solución para la propulsión y ya de hecho la mayoría de los contratos que tenemos firmados son para propulsión de barcos, ¿vale? Hoy en día tengo 16 reformadores firmados para poner dentro de barcos como sistema de propulsión asociados con una pila de combustible. Es la Ajá, primera parte. Segunda parte, tenemos también el problema de cuando el barco llega en el puerto, pues tiene que conectarse a una red eléctrica o si no tiene que usar sus motores de combustión hoy en día dentro del puerto y eso es algo que genera contaminación. Entonces, hoy en día algo bastante interesante es que la conexión de los puertos a la red eléctrica es malísima. Entonces, tienen que encontrar una solución para tener energía cuando el barco esté dentro del puerto. Y aquí tenemos otro producto que instalamos en el puerto, que es un reformador asociado a una pila de combustible, todo eso dentro de un contenedor de 20 pies, y que permite que cuando el barco entra en el puerto, pues se puede conectar a ese sistema y puede quedarse en el puerto sin hacer ninguna emisiones de contaminantes. Esta solución, por ejemplo, es una de las soluciones que vamos a instalar en 2025 en un puerto de España. Y el caray. resto, pues sí, la mayoría son para propulsiones del barco. Qué bueno, y la del puerto de España, ¿recuerdas esa pila de combustible qué potencia tiene? Es una pila de combustible hoy en día de 200 kilovatios. Ah, vale, no está mal, no está Y nada estamos mal. migrando hoy en día, bueno, siempre los sistemas que tenemos son sistemas escalables, entonces podemos multiplicar, obvio, el número de reformadores y el número de pilas de combustibles, pero ahora mismo estamos tratando de comprobar y de hacer pruebas con pilas más grandes aún, porque hoy ¿Y en tienes, día estamos, perdona que te perdón. interrumpa, tienes alguna estimación o sea, ya sé que esto depende totalmente del precio del metanol, ¿eh? Pero ¿de a qué precio podría estar saliendo la electricidad de esa pila de combustible? A ver, depende, y lo has dicho, depende totalmente del precio del metanol. Hoy en día eh, hay dos elementos que van a influir en el precio. El precio, el coste del metanol, la tonelada de metanol, como saben, dependiendo de dónde se fabrica el metanol en el mundo, los precios van del simple al doble, entonces eso afecta bastante los economics del proyecto. Y después otra parte que cuesta bastante es la pila de combustible, ¿vale? Hoy en día estamos colaborando con muchas empresas de pilas de combustible, tanto en Europa como en otros países del mundo, ¿vale? Para tratar de hacer pruebas y de reducir el coste de la pila de combustible. Lo que te puedo decir es que va a depender del proyecto en sí, en tema de coste de electricidad a la salida de la solución, pero que son precios interesantes. Pero no tienes o sea, me da igual una referencia de 100 euros el megavatio hora, de diferencia, pero lo digo porque a mí me hace mucha gracia, porque yo, por ejemplo, a veces cuando paro a cargar el coche, a veces, yo que sé, hay proveedores de electricidad que te lo venden a 600 euros de megavatio hora. Y a veces pienso mucho y digo, joder, estas soluciones de hidrógeno, que sí, que sabemos que no tendría sentido y bla, 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 pero que 600 euros megavatio hora me parece algo bastante realizable con una reconversión de hidrógeno con una pila de combustible. Y, por ejemplo, en la ruta Galicia-Madrid hay muchas electrolineras que no están conectadas porque no tienen permiso de acceso a la red, ¿no? Y a veces Uh -huh. piensas y dices, pues entre el coste que tiene conectarse a la red, el tal, el cual, casi que les compensaba ir empezando con algo así. Bueno, por ir dando soluciones, ¿no? Que luego habrá que hacer el business case. Pero Totalmente. Pero por eso te pregunto, por saber si... cada business case es un poco particular, eso está clarísimo.
Ahora bien, yo te digo también que yo he cambiado justamente lo que decía al principio de sector, de pasar del 100% hidrógeno con la tecnología que conocemos a un poco ese sistema con el reformado de metanol, porque los números que salen me parecen muy interesantes hoy en día. Y para darte una idea, sin entrar en detalle o en darte un número específico, porque cada caso es un caso específico, pero yo pensaba llegando que el sistema de metanol iba a ser un buen sistema como de backup de un electrolizador o de otra tecnología. Y hoy en día lo que me sorprendió bastante es que la mayoría de mis clientes lo que me piden es que no es para un sistema de backup, es para un sistema de producción directa. Vale, vale. No, no te mojas con el número, ¿no? No, porque la verdad es que hoy en día, como te he dicho, estamos vendiendo productos en todo el mundo. Entonces, cada caso es muy específico porque los clientes que voy a tener van a ser un uso marítimo, puede ser un uso para movilidad, puede ser un uso industrial cuando quieren hacer blending en un horno de una planta, por ejemplo. Entonces, va a depender de muchos factores donde el precio va a ser bastante diferente. Pero en todo caso, es que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo así, es que siempre o casi siempre sale a cuenta usar esta solución. Yo, Tibó, Entendido. te quería preguntar, sí, yo te quería preguntar, Tibó, por la pureza del hidrógeno que sale de vuestro equipo, del reformador. ¿Es pureza suficiente para entrar a una pila de combustible, pero gracias a qué fases de purificación o cuántas fases de purificación o qué pureza tiene nada más salir y luego cómo lo adaptáis a según qué cliente? Ujú. Vale, hoy en día el reformador en sí te sale una pureza de hidrógeno a 99,97%, ¿vale? Y agregando lo que estamos haciendo, agregando un secador, llegamos a 99,997, que cumple con la ISO 14687, si no me equivoco, y que te permite entrar en la pila de combustible. Hoy en día, básicamente, conectamos con todos los tipos de pilas de combustible que hay en el mercado. O sea que únicamente con el secador ese ya cumplís con una pila de Sí, combustible, ¿no? sí, sí. ¿Y las eficiencias totales del sistema, cuánto pueden ser más o menos? Pues depende del producto. Si es, bueno, tienes dos opciones. A ver, hay dos productos. El producto que es el reformador en sí, donde tú quieres producir únicamente, digamos, hidrógeno, y después el conjunto reformador más pila de combustible para producir electricidad. El reformador para producir hidrógeno tiene una eficiencia alrededor del 82%, ¿vale? Obvio, cuando agregas la pila de combustible, eso afecta un poco el rendimiento y con la pila de combustible, entonces, reformador más pila de combustible, tienes una eficiencia que está entre un 43 y un 49%. Ujú. Pila de combustible, siempre estamos hablando, Tibo, de PEM. De momento, sí, todas las que hemos probado son PEM. No habéis hecho prueba con PEM de alta temperatura u óxido sólido, ¿no? No, óxido sólido, la verdad es que hay pocas en el mercado. Tenemos un proveedor en China que nos interesa bastante y nos gustaría probar su pila de combustible, pero de momento lo que hemos hecho son con pilas de PEM. Ah, porque vosotros, de lo que nos comentabas antes de esa integración térmica que utilizabais ya para hacer el reformado y demás, ¿tenéis exceso de calor o realmente aprovecháis todo el calor dentro de la reacción? No, es que justamente es un tema muy interesante el que planteas, porque efectivamente el reformador genera calor. Por ejemplo, el proyecto que tenemos en Noruega es instalar el reformador dentro de una planta de piscicultura, ¿vale? Y el cliente tiene otra empresa que tiene un sistema que recupera el calor para calentar toda la planta. Entonces van a usar su sistema para recuperar el calor del reformador y calentar la totalidad de la planta. Y estamos mirando ahora mismo de tener un acuerdo con esta empresa para proponer como una opción ese sistema en el caso de que quieras aprovechar el calor del sistema para calentar.
Bueno, a ver, es piscicultura, piscifactorías, entiendo, ¿no? Porque Noruega tiene mucho cultivo no sé Sí, si de cultivo, porque ganadería seguro que no, pero crianza sí, de sí, sí, salmón en los fiordos y demás. tal cual. Entiendo que esto no, esto es cerrado, esto es en tierra. Sí, 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 sí. Ajá. Ves, yo creo que ese es un muy buen caso incluso para los electrolizadores, ¿eh? Porque el oxígeno le da salida, al calor le das salida y Ujú. el hidrógeno pues lo almacenas y luego lo reconviertes con esa pila que tenéis ahí ya. No vas a tener negocio, tío. Y mira, la buena cosa del reformador es que si te lo montas bien, es un producto donde puedes reutilizar casi todo. Nosotros, Claro, como lo he dicho al principio, reutilizamos una parte de la producción internamente como combustible, entonces es un sistema casi autónomo desde este punto de vista. Puedes generar oxígeno, puedes generar calor que se puede reutilizar y además la única cosa que tenemos a la salida de la máquina, aparte del hidrógeno en este caso, es agua y en algunos proyectos recuperamos el agua para alimentar otros usos. claro, claro, sí, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Y oye, más o menos esto ya lo hemos hablado, pero sí que me gustaría dejarlo claro. El tamaño de los equipos, porque comentabas antes 10 kilos por hora, pero 10 kilos por Sí, hora, por ejemplo, no generan lo suficiente como para una pila de 200 kilovatios, ¿no? ¿O sí? sí, sí. El tema, hoy en día tenemos uno con una pila de 150, ¿vale? Con la pila de 150 tenemos el modelo nuestro que llamamos un L18, que este genera 9,8 kilos la hora, y eso con una pila de 100 kilovatios es suficiente. Ahora estamos terminando el desarrollo del modelo superior, que llamamos un L30, y este L30 va a ser capaz de producir 16,2 kilos la hora, ¿vale? Vale, Y justamente este modelo está desarrollado primero para el sector marítimo, casi exclusivamente, porque este modelo, el L30, es un sistema marinizado y está desarrollado justamente para acoplarse con pilas de más capacidad. muy bien, vale, interesante. Y una cosa que no comentamos tampoco, producción. ¿Lo hacéis todo en Barcelona o tenéis la producción externalizada? La producción está todo al lado de Barcelona, sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Dónde está? Todo está al lado de Barcelona, donde tenemos la planta. Ahora mismo estamos terminando, hemos vendido un reformador a Japón, ¿vale? A Mitsubishi Gas Chemical, pues que es la filial de Mitsubishi que produce metanol, que es el tercer mayor productor de metanol en el mundo. Vamos a instalar a principios de 2026 el primer reformador en Japón en una de sus plantas, ¿vale? Lo van a usar como un sistema de demostración para sus clientes, porque justamente ellos creen bastante en la tecnología. Y este reformador, pues estamos en Japón. Como saben, es un poco complicado con las normas japonesas siempre. Entonces, este reformador va a ser un poco diferente porque lo estamos poniendo ahora mismo a las normas técnicas japonesas para tener la certificación. Y en este caso vamos a buscar potencialmente una empresa, una planta que sea capaz de fabricar en Japón el modelo japonés. Va a ser la primera eh, opción de fabricar una máquina fuera de la planta que tenemos en Barcelona en este caso. Pues qué cosa tan interesante esa. Y vosotros, ya ahora profundizando un poco más en la empresa, es una empresa que está 100% en manos privadas, pertenece a particulares, a otros grupos más grandes? ¿Cómo? Que al final, hombre, es un capital importante el que tenéis que poner por delante para todo esto. A ver, eso es lo que me sorprendió cuando llegué. De momento somos entre 25 y 30 personas en la empresa, entonces todavía es una empresa pequeña. ¿Quiénes son los dueños? Básicamente son familias catalanas, ¿vale? Son family office hoy en día. Ah, vale. Justamente ahora nos gustaría ampliar un poco toda la parte de producción, entre otras cosas, y estamos en una fase de levantamiento de fondos ahora mismo. Ah, vale, pues ya somos dos. Sí, como muchos, ¿no? Pero es Sí, que la sí. verdad, lo que me sorprendió cuando llegué, porque yo conocía la empresa de antes,
y cuando llegué me sorprendió mucho el tamaño de la empresa, ver 25 personas y ver la calidad y el nivel de TRL que habían desarrollado con esta tecnología, la verdad. Sí, Yo es creo que que visto desde fuera, o sea, yo no sabía que estabais levantando capital, ¿eh? Pero visto desde fuera, hombre, entiendes que yo sí que sabía que era una empresa relativamente pequeña, por lo que estuvimos viendo y tal, pues eso, 25 o 30 personas, relativamente pequeña, pues ya tiene un meritazo, y más en España, pero es que hacer producto, claro, requiere mucho capital, y yo no he visto a Methanol Reformer en muchas convocatorias de ayudas y demás, entonces me pocas. preguntaba de dónde había salido, ¿no? Todo eso. Pero bueno, veo Ok, que pues se apostó muy básicamente, fuerte. de momento la inversión inicial son family office. Ahora bien, bueno, yo he visto todos los proyectos de hidrógeno en los últimos 5 o 6 años. Yo creo que como muchos he visto empresas que levantaron fondos en la bolsa, que recibieron un montón de pasta de inversores y que se han montado, y yo creo que lo compartiremos todos, mega plantas de producción de electrolizadores o de fuel cell o de lo que sea. Y, y sabemos dónde están estas empresas hoy. Es que han crecido demasiado rápidamente y el mercado ya no está. Entonces, yo creo que el Metal Reformer, la lógica es decir que hemos, hemos sido capaces de desarrollar estas máquinas, de ponerlas a un TRL 9, a comercializarlas con un equipo y unos recursos bastante limitados a este nivel. Ahora, obvio que estamos buscando inversores para crecer, pero yo creo que la lógica es que queremos crecer con un ritmo racional, ¿vale? Para evitar todos los errores que hemos visto los últimos 5 años en el mundo del hidrógeno y vamos paso a paso. Sí, bueno, a ver, esto es un time to market, quiero decir. Siempre es encontrar también el momento, ¿no? Y a veces el momento no lo encuentras, sino que también te encuentra a ti. Yo creo que estas empresas, como todos, se esperaban que esto fuera a crecer más rápido y no es que el mercado no esté, pero es que el mercado se retrasa a la espera de una regulación definitiva ya. Vale, pues nada, yo simplemente una última cuestión también, que yo creo que más o menos ya le hemos hablado, pero más allá de dónde estáis ahora y dónde veis más potencial, ¿tenéis así algunas otras aplicaciones que puedan ser interesantes? Por ejemplo, en España ahora se está haciendo algún que otro proyecto de pues, alimentación a hospitales con pilas de combustible y demás. Más allá del marítimo, ¿tenéis algún otro sector donde esté habiendo interés y potencialidad? Sí, vale, básicamente, pues marítimo hoy en día es el mercado número uno porque hay una legislación realmente para descarbonizar y descontaminar. Segundo, la industria también es algo importante. Al momento de hacer un blending, eh, ahí nos posicionamos bastante, bastante fuerte también. Todo lo que va a ser después, digamos, obra civil y sector de minerías, ¿vale? Ah, sí, sí. Aquí el primer Inomad, el sistema reformador más fuel cell que vamos a mandar a Holanda, es para un proyecto de obra civil donde tienen maquinarias eléctricas, ¿vale? Y como es un sistema, un proyecto de obras civiles, tienen dificultades de conexión a la red y la municipalidad de Holanda ha dicho que no querían máquinas que emiten particulares contaminantes. Entonces, aquí es un Buenísimo. sistema que funciona bastante bien. Después yo te diría los de siempre. Todos los sistemas de movilidad nos podemos conectar sin ningún problema. Mencionaste los hospitales. No me voy a mojar mucho, pero estamos en la fase final de un proyecto en España para hospitales también, ¿vale? Porque es un sistema que funciona muy bien y no me gusta decirlo, pero desde el apagón yo creo que hay muchas empresas, etcétera, que se dieron cuenta que el sistema de backup de energía era un tema clave para ellos y ahí también nos posicionamos. En los hospitales, claro que es un mercado muy interesante. Sí. Festivales y así, que yo este verano me he dado cuenta de que, madre mía, qué sistemas de generación de potencia llevan asociados y además que hacen mucho ruido y sí que se nota que contaminan un montón. Yo ahí también Tal cual. veo mucho potencial. Sobre todo para la venta de equipos. La venta de energía quizá no tanto porque al final son cosas más.
temporales y demás, pero para venta de equipos, sí, sí. Y respecto a potenciales usos y tal, ¿habéis pensado en la captura del CO2 tras el reformado? Sí, la captura de CO2. Acabamos de terminar una prueba en condiciones reales en nuestra planta de Barcelona que tiene resultados muy positivos, así que estamos bastante felices. Pero, a ver, hablando de las emisiones de CO2, es un tema muy importante. Obvio, la captura de CO2 es una solución. Ahora bien, yo conociendo las opciones que hay en el mercado, también tiene sus desventajas la captura de CO2. Primero, tiene un CAPEX que es bastante importante de mi punto de vista. Hablas, Segundo, tiene... perdona, digo, hablas de la captura de CO2 de vuestro proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pero podemos hablar de la captura de CO2 en general. Los sistemas de capturas de CO2 no son baratos, tienen un footprint, un tamaño bastante importante a veces. Entonces, cuando tú tratas de vender a unos clientes un sistema el más compacto posible, pues un sistema de captura de CO2 te agrega un elemento de más. Pero lo estamos mirando. Hemos hecho esta prueba con resultados muy interesantes. Ahora bien, nosotros tenemos dos opciones también. Como lo he dicho antes, el feedstock es una mezcla de 62% de metanol y el resto de agua desionizada, ¿vale? Teniendo este feedstock con esta mezcla, eso te genera una bajada de 30% de las emisiones de CO2, ¿vale? Solo con el efecto de la mezcla metanol más agua, eh, utilizando metanol convencional. Ahora bien, si tú vas a usar en tu mezcla lo que llamo metanol verde, puede ser e-metanol, biometanol, ahí reduces casi a cero las emisiones de CO2. Y es lo que queremos hacer nosotros. Hoy en día la máquina funciona perfectamente tanto con metanol convencional como con metanol verde, pero lo que estamos empujando realmente es el uso de metanol verde. Metanol verde en el mundo eh, no hay tanto como metanol convencional, pero se está desarrollando la producción y por eso también tenemos este tipo de acuerdo con Mitsubishi Gas Chemical en Japón o estamos en contacto con otros productores en el mundo tipo Metanex, etcétera, para promover y asegurar a nuestros clientes que también es posible encontrar metanol verde en el mercado. Entonces, para volver a tu pregunta, hoy en día, usando el reformador de metanol convencional, pero con una mezcla con agua, reduce de 30% la producción de CO2. Metanol verde, estás a 0%, no tienes emisiones de CO2. Y claro que también estamos mirando en algunos casos usar sistemas de captura de carbono. Porque tú recuerdas cómo sale de concentrado el CO2 de ahí, con qué porcentaje de concentración. Después de la captura de CO2, No, no. Digamos a la salida del reformado tenemos una corriente de hidrógeno y una corriente de CO2 que tendrá pues oxígeno y demás, ¿no? sí, Em, no ¿Sabes me esa acuerdo corriente más. con qué concentración sale? Tendré que mirar el informe en detalle. Vale, vale, vale. Pues yo para terminar, Tibo, queríamos también lanzarte la pregunta, porque muchas veces digamos que la tecnología va por delante, ¿no? de la regulación. Nos gustaría saber cómo aplica la normativa en el caso de los reformadores de metanol, sobre todo pensando en esto, ¿no? En plantas más pequeñas y deslocalizadas. Pues es una muy buena pregunta. Hoy en día nos damos cuenta que muchos proyectos eh, tienen problemas por el tema de normativa o de permisos. Aquí, el reformado de metanol es una tecnología pionera y es un proyecto innovador lo que estamos haciendo en metanol reforma. Entonces, todavía es verdad que cuesta catalogar la tecnología. Ahora bien, las ventajas que tiene la solución hoy en día, eh, lo que veo yo en comparación con proyectos, por ejemplo, de electrolizadores, etcétera, etcétera, es que el efecto no contaminante es muy importante y eso te permite entrar en muchas normativas, estar en línea con muchas normativas hoy en día. El hecho de reducir el CO2 y no emitir NOx y SOx es bastante importante. El segundo tema también es que la generación que hacemos de hidrógeno
es una generación continua que se usa directamente, ¿vale? Entonces, aquí no necesitas comprimir a alta presión para almacenar el hidrógeno. Y eso sabemos que en tema de health and safety, de normas de seguridad y de permitting, la compresión a alta presión del hidrógeno es un problema. Entonces nosotros nos escapamos, digamos, de esta parte de la normativa de tener hidrógeno a alta presión en los proyectos. Ahora bien, la verdad es que de todos los proyectos que ya están en funcionamiento e instalados y todos los que vamos a instalar en tema de normativa, no hemos tenido absolutamente ningún problema, tanto en la Unión Europea como en Japón, como en otros países. Muy bien, pues yo por mi parte no tengo nada más que decir. No sé si tú, Javi, te quedaste con algo pendiente. Nada más, nada más. Pues entonces, Thibaut, nada, muchísimas gracias por haber hecho hueco para venir, que sabemos que estas primeras semanas del curso académico son intensas y aún nos comentabas antes, ¿no? Que te toca viajar muy lejos ya a partir de la semana que viene. Así Sí, un que nada, poco. ha sido súper interesante, la verdad, aprender de lo que estáis haciendo, que yo personalmente, ya te digo, hacía un par de añitos que tenía aparcada esta tecnología y sobre todo saber que hay movimiento tanto en España como en Europa como en el extranjero. Y bueno, esperamos tenerte por aquí, la verdad, en el futuro y contándonos cómo ha sido la implantación de estos proyectos. Tibo, muchísimas gracias por venir, por acudir al podcast y nos vemos prontito. Gracias. Fantástico. Adiós. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Thibaut, de la empresa Methanol Reformer. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.